Saludo con mucho gusto esta mañana a Vanessa Cárdenas, especialista en temas internacionales. Vanessa, buenos días. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues aquí tratando de entrarle a este tema que ha sido la nota pues a nivel mundial. Vanessa, cuéntanos, lo platicábamos la semana pasada, creíamos que podría no ocurrir, podría sí ocurrir, pero ocurrió. Estados Unidos atacó a Irán. Así es, Karina, pues finalmente para muchos el inicio de una guerra, no necesariamente la Tercera Guerra Mundial, porque la implicación de otras potencias todavía está en stand-by. Hemos visto, por ejemplo, sí, una carga de los países europeos, Reino Unido, Francia, a favor de Estados Unidos y de detener el proceso de producción nuclear de Irán. Pero también es cierto que potencias aliadas como Rusia, que recordemos que Rusia está bombardeando Ucrania con misiles iraníes, o como China, si bien Rusia ha descalificado el ataque de Estados Unidos, como muchos países, porque además, o sea, no había razón. O sea, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, los ataques o las guerras preventivas no se justifican, no es una causa justa de la guerra, digamos. Y al interior de Estados Unidos, pues esto también ocasiona un gran debate, porque al final esto puede ser el inicio, sí, de una guerra. Pareciera que así lo ve Irán, y para esto se requiere la aprobación del Congreso, lo cual tampoco ocurrió. Entonces, es difícil justificarlo tanto en el plano de lo internacional como en el interno. Pero si bien se ha descalificado, como que sea, por parte de Rusia, pues todavía han sido bastante cautelosos China y Rusia en implicarse en esta guerra. Esto dependerá de lo que ocurra los siguientes días, porque bueno, Donald Trump dice que a partir de ahí iniciaba la paz. Bueno, es difícil creer que un régimen teocrático donde la dignidad y el renombre del país está en juego, pues se vaya a quedar con las manos cruzadas. Ya iniciaron con estas medidas de cerrar el paso de los barcos petroleros, que nos va a afectar definitivamente a todo el mundo, Sí. O sea, el gas, el petróleo, ¿no? Y seguramente, bueno, pues atacará directamente a Israel. Una guerra nuclear en contra de Estados Unidos está totalmente fuera de órbita. Eso no va a ocurrir porque se arriesgaría que le desaparezcan Irán, ¿no? Pero de acuerdo a esto, si Estados Unidos continuara con los ataques y tuviera una mayor presencia en Irán, teniendo el control de instalaciones estratégicas y de zonas geopolíticamente también estratégicas, sí veríamos que se puede involucrar tanto Rusia o China, que no quieren que Estados Unidos pues controle esos pasos tan importantes en términos geopolíticos. Sí, bueno, Rusia, dábamos una nota hace un momento, y China piden un alto al fuego. Como dice, su postura inclusive no fue inmediata, ¿no? La respuesta que dieron, como que sí hubo un silencio. También pues Rusia está un poco o mucho desgastada con nuestra guerra en Ucrania. Si cambia esta situación, ahí sí podríamos tener una escalada en esta guerra, obviamente, Vanessa. Si cambia la postura de China y Rusia, pues, o Pakistán. Sí, desde luego. Yo creo que, mira, depende de dos cosas. ¿Qué tanto se involucren los aliados de Irán? Corea del Norte, por supuesto que sería mucho más fácil también que se involucrara. Y cuál va a ser la respuesta de Irán en estos días, ¿no? Si serán algunos ataques aislados terroristas, si será solamente el paso del canal petrolero, y bueno, seguramente algunos bombardeos de los hutíes en Yemen a barcos estadounidenses, que cada que se activa algún conflicto donde Estados Unidos se involucra, ocurre, ¿no? Y de eso dependerá qué tanto escale la violencia. Pero es difícil pensar que Irán no va a responder de una u otra manera. Sí. Vanessa, después de esta situación, bueno, el vicepresidente de Estados Unidos dice que no es una guerra. J.D. Vance dice que no están en guerra. Y bueno, ¿qué nos dirías de esto? Y también hay preocupación, obviamente, en nuestro país, Vanessa. Yo veía hasta memes el fin de semana de lo que ocurre, o personas en Estados Unidos que dicen, bueno, ahí te voy México, etcétera. Una serie de
pues, de distinta información que ya circulaba, pero obviamente hay preocupación en caso de un contraataque de Irán hacia Estados Unidos, sobre todo lo platicamos la semana pasada en puntos estratégicos. ¿Crees que esto, bueno, puede escalar también hacia esta zona, este conflicto? Sí, bueno, respecto a lo primero, pues el vicepresidente Vance no le queda otra más que decir que no es una guerra, porque si fuera una guerra, el inicio de una guerra, como te decía, aceptaría lo que evidentemente es una violación a la Constitución, que le tendrían que haber pedido permiso al Congreso para realizar esto. Y esto podría llevar un impeachment a Donald Trump. Ahora, yo creo que va a tener repercusiones importantes al interior de Estados Unidos, porque hay muchos republicanos incluso que han criticado a Donald Trump y este ataque. Ahora, por otro lado, el tema económico nos va a pegar a todos. Ahora, el tema seguridad, yo creo que va a ser muy complejo un ataque directo en el territorio estadounidense. O sea, como te decía, potencialmente, militarmente, Estados Unidos es un monstruo junto a Irán. Que Irán tiene armas nucleares, sí, pero le dan para atacar a Israel, no para directamente atacar a Estados Unidos, porque se arriesgaría a la desaparición no solo del régimen, sino de Irán mismo. Así que eso es complejo. Quizá algunos ataques terroristas, yo no creo que directamente Irán, la verdad, hiciera un ataque terrorista o promoviera en territorio norteamericano. Sí, algún lobo solitario podría ser, pero sí a las bases de la OTAN, sí a las bases norteamericanas, sí a los barcos norteamericanos que se encuentran en el Medio Oriente, y te digo, y continuar la escalada de ataques contra Israel. Sí, bueno, hace unos días también cuando platicábamos contigo veíamos que esto podría darse, y todavía la nota que daba Trump era que lo pensaría y que en 15 días, pero fue parte de la estrategia. Ayer se hablaba sobre esta operación Martillo de Medianoche, y bueno, pues prácticamente Trump titula una nota: mintió al mundo, ocultó durante 2 semanas su decisión de atacar a Irán. Pues revelaron fuentes de la Casa Blanca, pues una estrategia muy bien armada, ¿no? Así es, que nos revela que al final había una gran coordinación con Netanyahu, que había una gran coordinación con las milicias estadounidenses y del Medio Oriente, y sobre todo que pesó la decisión del Mossad y que pesó Netanyahu bastante en la relación con Trump. Es cierto, Karina, era un buen momento porque Irán está vulnerable para atacarlo, pero el contexto internacional y el contexto interno no era el mejor para Estados Unidos. Vamos a ver cómo evoluciona también la crisis interna en Estados Unidos, si no se agudiza, y la respuesta de Irán, porque al final este inicio de hostilidades con Estados Unidos, pues sí nos puede llevar, como decías tú hace un momento, a alguna escalada del conflicto. ¿Qué hay, Vanessa, de esto? Se sospechan que Teherán movió su uranio. Donald Trump sale y dice: es un éxito, atacamos. Primero no se veían imágenes satelitales de lo que había ocurrido, realmente de las afectaciones. Asegura que sí. Y por otra parte, hoy veíamos en portada, por ejemplo, Reforma trae la portada hoy: sospechan que Teherán movió su uranio. Esto también, ¿cómo garantizar que en efecto sí fue un éxito? Y si antes de estos bombardeos no se movió realmente el uranio por parte de Teherán. Mira, la verdad es que el Pentágono reconoció que no se hizo el daño que se esperaba. Los servicios de inteligencia indican que no destrozaron la producción de uranio de Irán, y además que la tiene diversificada, ¿no? Entonces, si bien fue un golpe importante, la producción de Irán hasta hoy no se va a frenar, y desde luego que hoy todos los países pues estarán salvaguardando aún más de lo que ya se vigilan y se controlan, pues todas estas instalaciones que son estratégicas. Vanessa, como experta, ya para cerrar, tú como especialista en estos temas, esto quedará en los libros, esto es parte de la historia, estamos viviendo parte de una historia, ¿no?, que se contará pues más adelante. ¿Cómo lo tomas esto? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo tomaste esta noticia? Sí, yo creo que estamos viviendo un hecho histórico, una escalada de tensión y de conflicto entre Irán y Estados Unidos, que se había tratado de evitar. Por eso los acuerdos que Obama firmó y que después Trump se salió de ellos para frenar la producción nuclear de Irán. Y
Y yo creo que sobre todo ya Donald Trump es un personaje histórico que incluso dejará a Biden como una nube gris ahí, ¿no? Débil en la historia de los presidentes de Estados Unidos, pero creo que esto va a ser fundamental en la evaluación que se haga de Donald Trump a futuro y en la aceptación que tenga con miras a esta tercera reelección que él quiere o afianzar el poder republicano trumpista en los próximos años. ¿Quién puede mediar esta situación, Vanessa? ¿Quién puede? Hablábamos ahorita de la postura, bueno, del Papa, la ONU, que ayer, por cierto, se reunieron, celebraron una sesión de emergencia ayer domingo. ¿Quién puede mediar esta situación? Mira, yo creo que la Unión Europea va a ser muy importante y China. De hecho, Marco Rubio le pidió a China que hablara con Teherán y mediara la situación. Entonces, estos países creo que pueden ser fundamentales. Las próximas horas tenemos que estar atentos, Vanessa. ¿Todo puede cambiar o todo puede escalar? Así es, o sea, yo creo que el que se siente Teherán inmediatamente a la mesa de negociaciones no es opción, habrá alguna respuesta y después de esa respuesta podríamos desescalar el conflicto o escalarlo, así que esta semana va a ser fundamental. ¿Algo más que quieras compartirnos, Vanessa? No, pues solamente sí que hay que tener calma, no hay que exagerar que ya es la tercera guerra mundial. Yo creo que no hay un ánimo para las guerras tradicionales hoy. Y que si bien sí es el conflicto más delicado que hemos visto en las últimas décadas, diría yo, en este siglo, o sea, o por lo menos el motor de un conflicto muy, muy delicado, tener presente esto, que las grandes potencias que podrían definir esto no se quieren meter en un conflicto como una escalada a una tercera guerra mundial. Hay que ser delicados cuando usemos estos términos. Sí, porque muchos han compartido esto y decíamos, bueno, ya estamos en la tercera, y bueno, no, como bien lo explicas, yo creo que hay que apostarle a la paz y algunos creo que sí, medios amarillistas el fin de semana y sobre todo en las redes sociales, y entonces esto escala también en una psicosis, Vanessa, y una tensión, y yo creo que bueno, está bien esto que platicas, este llamado a la calma y a esperar a que las cosas, bueno, tomen su rumbo o que podamos dar mayor información, porque esto está en desarrollo también, ¿no? Hay que tenerlo claro. Sí, así es, guardar la calma, realmente leer a los especialistas y claro que la nota de la Tercera Guerra Mundial vende, pero no es un conflicto, es un conflicto que la podría activar, sí, pero todavía no se ve tan cerca. Ok. Calma. Perfecto, calma. Nadie quiere eso, nadie quiere eso. Gracias, Vanessa, gracias por darnos tu tiempo. Como siempre, te mandamos un abrazo grande. Igualmente un abrazo, Karina. Excelente inicio de semana. Igualmente para ti, Vanessa.